Bien, en la lectura anterior estuvimos hablando un poco sobre la definición de Qigong médico y el trabajo que se hace en la terapia de Qigong médico sobre los tres campos Wei Qi, por ejemplo, y cómo el Qigong y la práctica de Qigong era el centro o el eje de las demás terapias, en el sentido de que todos los grandes maestros de acupuntura, de masaje o de hierbas también tenían algún tipo de práctica de Qigong y lo incorporaban en sus tratamientos. También estuvimos hablando sobre los distintos componentes que forman parte del entrenamiento de Qigong médico en China y los distintos programas que se han desarrollado en Occidente. Así como los tipos de doctores que hay en las terapias de medicina tradicional china, siendo el doctor en terapia de Qigong médico uno de ellos, en masaje, acupuntura y hierbas otras 3 especialidades, y aquel que dominaba las 4 especialidades era doctor en medicina tradicional china como un todo. Respecto a la examinación, algunos de los exámenes que se les tomaban a los terapeutas de Qigong médico para su graduación tenían que ver con remover el contenido de alcohol de un vaso de vino, poder imprimir una proyección energética de la palma de la mano en un film de rayos X y cambiar el contenido ácido o alcalino en alguna solución, entre otros exámenes que se les tomaban. Hoy vamos a hablar un poco sobre cómo se integra la medicina tradicional china con la terapia de Qigong médico. La terapia de Qigong médico es la más antigua de las 4 ramas de la medicina tradicional china, la cual provee los fundamentos energéticos desde las cuales las otras ramas de la medicina tradicional china, la acupuntura, las hierbas y el masaje, se originaron. Es a través del entendimiento inherente de la práctica del Qigong médico que las otras ramas de la medicina tradicional china se elevaron a un nivel de camino espiritual de autorrealización y transformación interna. Los doctores de medicina tradicional china se dirigen a las necesidades espirituales, energéticas y físicas de los pacientes simultáneamente. Según los principios de la medicina tradicional china, la causa raíz de todas las enfermedades puede ser trazada a un desbalance crítico dentro de las energías vitales del cuerpo. Por lo tanto, la mejor manera de prevenir o curar una enfermedad requiere establecer un balance energético saludable y una armonía entre el campo energético del cuerpo y las fuerzas naturales del cosmos. La medicina tradicional china está dividida en 4 ramas de sanación: acupuntura, herbología y dietética, terapia de masaje y terapia de Qigong médico. Las 4 ramas principales se construyen sobre la misma base de diagnóstico energético, conocido como las 5 raíces principales de la medicina tradicional china. Las 5 raíces principales son el marco teórico usado para el diagnóstico de órganos internos y se describen como sigue: la teoría de las 6 etapas, la teoría de los 5 elementos, la teoría de los 8 principios, la teoría de los 3 calentadores y la teoría de los 4 niveles. Respecto de la acupuntura, según los registros históricos, el uso de agujas de acupuntura de piedra y moxibustión en China data a edades tan tempranas como la nueva edad de piedra, neolítico. Posteriormente, agujas de hueso y bambú eran comúnmente usadas como instrumentos de acupuntura. Cuando los chinos antiguos comenzaron a desarrollar la cerámica, agujas de cerámica empezaron a usarse en la clínica y fueron usadas para puncionar ciertos puntos superficiales en la piel. Las formas, longitudes y usos de las 9 agujas especiales fueron escritas durante el periodo de los estados combatientes, del 475 al 221 a.C. de nuestra era, y se describen en el Huangdi Neijing. Estas 9 agujas antiguas se describían como sigue:
las agujas D. Estas agujas eran usadas para presionar. Agujas redondeadas. Estas agujas eran usadas para masajear ciertos puntos. Agujas redondeadas y afiladas. Estas agujas eran usadas para realizar una punción rápida. Agujas chun. Estas agujas eran usadas para atravesar puntos superficiales. Aguja de espada. Estas agujas eran usadas para cortar y descargar pus. Agujas puntiagudas. Estas agujas eran usadas para la sangría. Agujas de pelo. Estas agujas eran usadas con una variedad de aplicaciones. Agujas largas. Estas agujas eran usadas para puncionar músculos gruesos. Y agujas grandes. Estas agujas eran usadas para puncionar articulaciones. La aplicación específica de estas 9 agujas expandió la práctica clínica y el uso potencial de la terapia de acupuntura. Al insertar varios tipos de agujas en puntos específicos, el acupuntor podía manipular el chi del paciente a fin de lograr un balance energético y físico global. En una situación aguda o de emergencia, los síntomas que amenazaban la vida eran tratados primero, luego de lo cual el foco se dirigía a dispersar y remover estancamientos, fortalecer condiciones deficientes y luego devolver los campos energéticos del paciente y los tejidos físicos de vuelta a un estado de armonía. Los puntos de acupuntura eran áreas específicas dentro del cuerpo y la superficie del cuerpo donde el chi emerge desde lo profundo, desde piscinas energéticas internas en los órganos y tejidos. El chi se mueve a lo largo de canales específicos conocidos como canales y colaterales. Los colaterales son unas corrientes pequeñas del chi que se ramifican de los ríos energéticos principales, que son los meridianos o canales. Cada canal primario toma su nombre de uno de los 6 órganos yin o de los 6 órganos yang al cual corresponde. Cada órgano tiene 2 canales, uno a cada lado del cuerpo. A menudo en los diagramas médicos chinos uno va a ver abreviaciones referidas al punto energético específico. Estos nombres de estos puntos están basados en el canal específico en el cual el punto yace y su ubicación a lo largo del canal. El primer punto en cada lado del canal de la vesícula biliar, por ejemplo, se llama vesícula biliar 1, B corta B1. Algunos canales contienen más de 60 puntos, cada uno numerado secuencialmente desde el comienzo hasta el final. A estos puntos también se les dan nombres descriptivos según su localización y efecto energético en el cuerpo cuando se utiliza. El punto vesícula biliar 1, por ejemplo, está localizado junto a los ojos, en el canto exterior, nivelado con las pupilas, y también se llama Tong Chi Liao, o costura de la pupila. La terapia de acupuntura incluye 5 técnicas de tratamiento principales: la punción, ventosas, sangría, moxibustión y magnetoterapia, describidas como sigue. La terapia de inserción de agujas utiliza agujas de acupuntura de varios tamaños que son insertados en los puntos de los canales. Estos puntos son pequeñas áreas en donde el chi se acumula a lo largo de las corrientes del canal energético. El uso de agujas estimula los nervios y el flujo de energía para tonificar el chi deficiente o reducir el chi en exceso. Terapia de ventosas. Utiliza ventosas de madera, arcilla o vidrio que se adhieren en la piel del paciente a través de la succión. Esta succión drena y remueve el chi patógeno a través de los poros del cuerpo. Esta técnica también puede ser usada para tonificar áreas específicas del cuerpo. Esta modalidad de tratamiento ha sido utilizada satisfactoriamente en combinación con la sangría para tratar y curar esguinces agudos acompañados por estancamiento de sangre. Terapia de sangría. Se induce con un instrumento, tal como las agujas de sangría, de 5 o 7 puntas para remover
el chi tóxico y estancamiento de sangre, calor y otros factores patógenos. El martillo de 5 puntas, o 7, tiene 5 o 7 proyecciones afiladas que atraviesan la piel. El doctor picotea los puntos y canales superficiales para causar un ligero sangrado, a veces llamada puntura de agujas cutáneas. El acupunturista diagnostica y luego monitorea la condición del paciente según los distintos colores de la sangre del paciente. Sangre atrapada o enferma, normalmente de un rojo oscuro o negro, es liberada hasta que un color saludable es observado, rojo rubí. Esta terapia es considerada muy útil para tratar desórdenes del sistema nervioso, trauma físico y enfermedades febriles graves, extremadamente graves. Terapia de moxibustión. Consiste en 3 tipos de terapia de hierbas que se combustionan: conos de moxa, puros de moxa enrollados y la moxa insertada sobre la punta de las agujas de acupuntura. La hierba de la moxa, Artemisa, se sostiene sobre un punto de un canal específico para infundir calor y chi en el área específica del cuerpo para tonificación y para mejorar la función inmune. Esta técnica también es usada para eliminar el frío a fin de dispersar el estancamiento de sangre. Terapia magnética. Utiliza parches magnéticos o bandas que se colocan en varios puntos de los canales del cuerpo del paciente para estimular una respuesta del campo electromagnético. Los magnetos son aplicados en puntos específicos por un periodo de 3 a 5 días, se remueven por un día y luego se vuelven a aplicar. Ya sea para tonificación o sedación, esta terapia facilita el tratamiento constante del punto de un canal. La terapia magnética ha sido utilizada desde la dinastía Tang del 618 al 907 de nuestra era. Herbología. Las fórmulas herbales han sido usadas satisfactoriamente para tratar enfermedades por más de 5.000 años. Mucha de la investigación médica china en farmacología se organizó durante las dinastías Qin y Han. Las dinastías eran recogidas en el canon de materia médica de Shen Nong, también conocido como el canon de medicina herbal. En estos textos contenían 252 plantas, 67 animales y 46 minerales, e incluían una breve descripción de los lugares del origen de cada hierba, nombres secundarios, formas específicas y propiedades de cada hierba, y los poderes curativos de cada parte de la planta, animal o mineral. Históricamente, la medicina herbal fue el precursor de las medicinas farmacéuticas de la mayoría de las culturas. Hoy en día, las hierbas aún proveen una fuente de inspiración para la mayoría de los farmacéuticos usados en la medicina occidental moderna, incluidos la utilización para el tratamiento de enfermedades virales o bacteriológicas, dolor, tumores, enfermedades crónicas, regeneración de tejidos internos y externos y muchas otras enfermedades. La herbología es tanto una ciencia como un arte. Un herbalista dedica muchos años al estudio de las hierbas usadas para crear fórmulas herbales. El herbalista debe también entender el efecto energético de cada hierba individual y sus efectos sinergísticos cuando es combinada. Las hierbas pueden ser usadas para tonificación, purga, dispersión, calentar, enfriar, nutrir el yin, nutrir el yang, despejar el calor, así como movilizar el chi, sangre, flema y fluidos dentro del cuerpo. Causan que el chi en el cuerpo ascienda o descienda, afecte la parte superior o inferior del cuerpo. Por lo tanto, las hierbas chinas se categorizan según la naturaleza y efecto que producen en el chi del cuerpo. La medicina china prescribe partes específicas de las plantas, flores, hojas, tallos, semillas, raíces, corteza, etc., para propósitos medicinales particulares. Partes de los árboles, arbustos, hierbas, enredaderas y flores se eligen por sus propiedades específicas: caliente, tibio, neutral, fresco y frío, y el sabor: agrio, amargo, dulce, pungente y salado.
Estas propiedades tonifican o dispersan el chi y la sangre. La herbología médica china incluye el cultivo y cosecha de semillas, granos, frutos, flores, hojas, corteza, tallos y raíces. Hay componentes no herbales, tales como minerales, pescado, animales, partes de insectos, que a veces se agregan para mejorar el efecto sanador de una hierba. La medicina china cura energéticamente al movilizar el chi en los canales. Cada hierba entra en un canal específico y afecta a un diferente órgano interno. Las hierbas son, por lo tanto, una modalidad muy poderosa de sanación. El herbalista usa las hierbas para tonificar o fortalecer y mover el chi y la sangre, así como para eliminar el calor de la sangre del paciente. Cuando se diseñan para la constitución de un individuo o se combinan en una fórmula para síntomas específicos, las hierbas pueden ser una ayuda invaluable al restaurar y mantener la salud del cuerpo. Tomando una hierba o fórmula herbal que tenga un potencial negativo puede ser inadecuado. La terapia herbal china incluye 5 aplicaciones clínicas principales: educación nutricional, comida y dieta, tés y sopas, tinturas y vinos, aceites, bálsamos y linimentos, y compresas, polvos y píldoras, los cuales se describen como educación nutricional. Se le dirige al paciente para asistirlo en la elección de comidas para la nutrición del cuerpo para su óptima salud, así como para el tratamiento de una enfermedad. Las comidas tienen muchas propiedades sanadoras similares a las hierbas y pueden ser usadas como prescripciones estacionales. Un dicho antiguo chino dice la importancia de la dieta al preguntar la cuestión: ¿son las hierbas alimentos o los alimentos son hierbas? Tés y sopas son fórmulas herbales basadas en agua, tradicionalmente preparadas a través de ingredientes herbales crudos o procesados. Son tradicionalmente ingeridos para el tratamiento de desórdenes internos y externos, ya sea agudos o crónicos. Tinturas y vinos son ambos basados en alcohol, fórmulas herbales basadas en alcohol. Las tinturas son fórmulas basadas en una alta concentración de alcohol preparadas a través de hierbas crudas y se usan en pequeñas dosis para el tratamiento, similar a los tés y sopas. Los vinos son tradicionalmente aplicados de forma externa para aliviar el dolor o ingeridos como tónicos dependiendo de la fórmula específica y la enfermedad que está siendo tratada. Aceites, bálsamos y linimentos son fórmulas herbales basadas en aceite, usualmente aplicadas externamente para el tratamiento de músculos, tendones y ligamentos y sus traumas, aliviar el dolor, dispersar el exceso de chi o traer el chi hacia áreas específicas para tonificación. Compresas, polvos y píldoras consisten en hierbas que han sido pulverizadas hasta hacer polvo. Las compresas se transforman en una pasta y luego se aplican externamente para el tratamiento de heridas crónicas o agudas. Las hierbas en polvo también pueden transformarse en tés, galletas, tortas, pastelería o caramelos basados con miel y pueden ser ingeridos para la tonificación de órganos o para reequilibrar los sistemas energéticos del cuerpo. Las píldoras son hierbas específicamente preparadas a partir de fórmulas tradicionales, envueltas en una pequeña bola y ingeridas oralmente para el tratamiento de desórdenes internos. Hierbas superiores, medias e inferiores. Hasta la dinastía Song, del año 960 al 1279 de nuestra era, las hierbas chinas, materia médica, eran tradicionalmente agrupadas en 3 clases: hierbas superiores, medias e inferiores, descritas como siguen. Hierbas superiores. Estas consisten en 120 variedades de sustancias médicas de tipo superior, consideradas en tiempos antiguos como las medicinas más importantes. Estas hierbas se decían que causaban que el individuo despertara su poder innato vital y ayudaba a completar el propósito de la vida de la persona.
Las hierbas superiores también se decían que tenían un efecto benéfico en el yin, chi y shen del cuerpo, al hacer el cuerpo más liviano, prevenir el envejecimiento, prolongar la vida, calmar el hambre y crear habilidades de viaje espiritual avanzadas. Por ejemplo, una hierba superior es conocida como el hongo anudado. Hierbas medias. Estas hierbas consistían en 120 variedades de tipos moderados de sustancias médicas, consideradas en tiempos antiguos como medicinas ministeriales. Estas hierbas era dicho que enriquecían y nutrían la naturaleza esencial del individuo, suplementaban las deficiencias y curaban enfermedades. Estas hierbas, sin embargo, no debían ser tomadas por un largo periodo de tiempo. Algunos ejemplos de estas hierbas medias son el ginseng amargo y la angélica china. Hierbas inferiores. Estas hierbas consistían en 120 variedades de tipos inferiores de sustancias médicas, consideradas en tiempos antiguos como medicinas asistentes. Estas hierbas, mayormente tóxicas, debían ser tomadas con precaución cuando eran usadas para tratar la enfermedad de un individuo. Las hierbas inferiores se decía que tenían un efecto en el chi, sangre y fluidos del cuerpo. Algunos ejemplos de estos son aconitum, el carozo de durazno y el carozo de ciruelo. Durante las 6 dinastías en China, del año 420 al 581 de nuestra era, la principal preocupación de un doctor era mantener la salud del paciente por medio de la dieta, prescripciones herbales y ejercicio físico. Como resultado, dos tipos de literatura médica se desarrollaron en China: libros que se concentraban en nutrir la vida y los clásicos de la dieta. Terapia de masaje chino. La terapia de masaje chino es un término usado para describir todas las manipulaciones de tejidos y sus técnicas actualmente utilizadas en la República Popular China. En la China antigua, durante las dinastías Qin y Han, del 221 antes de nuestra era al 220 de nuestra era, en estas dinastías muchos libros sobre el uso clínico del masaje se compilaron. Por ejemplo, según los registros históricos, un tratado de 10 volúmenes conocidos como El masaje de Huang Di y Qi Bo fue escrito, revelando el efecto clínico y la aplicación para técnicas específicas de masaje. En 1973, las prescripciones para 52 casos fue desenterrado en la tumba de la dinastía Han. Este libro incluía documentación de la terapia de masaje utilizada para tratar y curar enfermedades crónicas específicas y agudas como primeros auxilios. En la dinastía Wei del Norte, del 386 al 533 de nuestra era, la terapia de masaje se había vuelto una parte de las 4 departamentos médicos oficiales en los colegios médicos imperiales de China. La terapia de masaje consiste en 5 sistemas populares que incluyen la manipulación de la piel, músculos, tendones, articulaciones, nervios y fascias interiores, adicionalmente a la manipulación de los órganos internos y los sistemas de órganos del cuerpo. La terapia antigua de masaje chino es la fuente inspiracional e histórica del masaje sueco moderno. Shiatsu, la terapia de puntos gatillo miofacial, reflexología, terapia quiropráctica, osteopatía y terapia neuromuscular. Como modalidad clínica, la terapia de masaje chino puede ser utilizada como tratamiento preventivo o para curar enfermedades y heridas agudas y crónicas. La terapia de masaje chino se concentra en mejorar el alineamiento estructural del cuerpo y en la sanación de las lesiones de tejidos blandos. Al aplicar métodos específicos de manipulación de tejidos, las obstrucciones en los canales pueden removerse, por lo tanto promoviendo y aumentando la circulación de chi y sangre. También se corrigen funciones desviadas de los órganos internos, nervios y articulaciones. Estas modalidades de tratamiento utilizadas en el masaje chino son similares a las utilizadas por
la quiropraxia y la osteopatía, la terapia física o fisioterapia occidental y la terapia de masaje deportivo. La terapia de masaje china está dividida entre 5 escuelas diferentes de entrenamiento: Jigú, Tuina, Guaya, Anmo y terapia Jing de puntos. Jigú, Tuina y Guaya emplean técnicas de manipulación de tejidos. Estas 3 manipulaciones externas son usadas para tratar músculos, huesos, ligamentos y tendones, y también para tratar fiebres. Anmo y terapia de puntos Jing utilizan manipulación de tejidos blandos y son usadas principalmente para tratar desórdenes de los órganos internos y los canales energéticos. La terapia de Jigú es usada para el ajuste de huesos y el alineamiento del cuerpo del paciente. La traducción literal para Jigú es hueso anudado, lo cual describe el arte de manipular los huesos y ligamentos para desbloquear y liberar articulaciones atrapadas del flujo de chi y sangre en los canales y articulaciones del paciente. La terapia de Tuina se concentra en la manipulación externa de los tejidos y el ajuste de músculos y tendones para corregir la circulación anormal de chi dentro del sistema muscular del paciente. Tuina se traduce como empujar y agarrar y fue desarrollado principalmente para corregir el desalineamiento de los huesos y músculos del cuerpo debido a lesiones físicas traumáticas. La práctica popular de reflexología está históricamente enraizada en el uso de la terapia de Tuina para el cuidado pediátrico chino. Terapia de Guaya es usada para regular condiciones febriles como la gripe, cólera y malaria, y para tratar el trauma y condiciones musculoesqueléticas. Gua se traduce como raspar o rascar, y ya se define como cólera o una mácula tipo arenosa, referido a la descoloración roja que se levanta en la piel por la aplicación del rascado. Esta terapia se concentra en la superficie externa y el rascado del tejido, usualmente en el aspecto posterior del cuello y las áreas torácicas. La terapia de Guaya es comúnmente usada para promover la circulación de chi y sangre, remover toxinas, despejar calor, enfriar la sangre, remover estancamiento y disolver masas. Un raspador de jade, un utensilio con forma de cuchara de bordes redondeados, es usado para purificar el chi y transformarlo en shen, espíritu. Un cuerno de búfalo de agua comúnmente es usado para eliminar calor y toxinas del cuerpo del paciente, ocasionalmente es de cerámico, pero nunca de vidrio o plástico. Terapia Anmo es usada para la regulación de órganos internos. La terapia Anmo se concentra principalmente en la extensión de chi y la manipulación de órganos internos, sus tejidos blandos. Aunque la traducción literal significa presionar y frotar, esta terapia se concentra principalmente en la manipulación de vísceras internas, concentrándose directamente en el tratamiento de enfermedades internas específicas. Terapia Jing Point o terapia puntos Jing es empleada para la regulación de canales y órganos internos. La terapia puntos Jing utiliza técnicas de presión, pinchar, golpetear y aplaudir en puntos energéticos específicos y sus canales. Estas técnicas son usadas para promover la circulación de chi y sangre, balancear el yin y yang y sus energías en el cuerpo y tonificar órganos débiles, drenar canales y eliminar factores patógenos. Terapia de Qigong médico. Durante los últimos 2 milenios, muchos doctores de medicina tradicional china, artistas marciales, monjes y sacerdotes han contribuido a la expansión del Qigong médico chino. Los objetivos para la sanación de enfermedades en el entrenamiento de Qigong médico son los siguientes. Primero, eliminar factores patógenos internos. La acumulación excesiva de emociones tales como ira, pena, preocupación, miedo, etc.,
así como factores patógenos externos, la invasión de frío, calor, humedad, etc. ambientales. Segundo, incrementar o disminuir los niveles relativos del chi del paciente. Es necesario para contrarrestar las condiciones de deficiencia o exceso en los órganos internos y canales. Tercero, regular y balancear el yin y yang del paciente para traer el cuerpo a un estado de armonía. La terapia de Qigong médico consiste en la regulación de los tres campos externos Wei Qi del cuerpo, físico, mental, emocional y espiritual, y los cuatro campos internos de fuerza vital. Nutrir el Qi, la sangre, el mar de la sangre, el mar de la médula y el polo Tai Chi o canal central. Algunas de las enfermedades más comunes tratadas en las clínicas de Qigong médico son diabetes, artritis, alta presión arterial, tumores ováricos o de pecho, migrañas, cefaleas, fibromialgia, insomnio, dolor abdominal agudo, prostatitis, síndrome de colon irritable, obstrucción profunda de tejidos, atrofia muscular, tumores cerebrales, accidente cerebrovascular, recuperación del coma y algunos tipos de cáncer. Los tratamientos de Qigong médico se concentran en aliviar el dolor, desintoxicar las emociones tóxicas del cuerpo, por ejemplo, exceso de ira, miedo, preocupación, etc., y corregir las disfunciones de los órganos internos, balanceando las condiciones de exceso y deficiencia de chi y sangre. La terapia antigua de Qigong médico era dividida en tres niveles de tratamiento, correspondientes a cielo, tierra y hombre. Los métodos clínicos y los poderes internos que eran utilizados dependían en la cultivación interna y personal del sanador y su entendimiento de los principios energéticos y espirituales. La terapia de Qigong médico es donde las habilidades médicas para tratar pacientes y las habilidades intuitivas, energéticas y espirituales del chamanismo se unían, creando una forma completa y balanceada de medicina energética. La terapia de Qigong médico utiliza 5 principales modalidades clínicas: emisión de chi a distancia, ejercicios de autorregulación, masaje de Qigong, terapia de sonidos y terapia de aguja invisible. Emisión de chi a distancia requiere que el doctor en Qigong manipule el chi del paciente al concentrar su atención en las propiedades energéticas de los canales y colaterales y puntos del paciente, así como los órganos internos, desde una distancia que puede ser de varios centímetros, varios metros o incluso varias millas. Ejercicios de autorregulación son ejercicios de Qigong que incluyen posturas Dao Jin, movimientos, patrones respiratorios, vibraciones de sonido y visualizaciones mentales. Los ejercicios de prescripción de Qigong médico se dan a los pacientes para aumentar los beneficios de los tratamientos de Qigong médico. Los pacientes usan estas técnicas de Qigong para regular y mantener su propia salud entre tratamientos usando varias posturas, sentado, parado o acostado, y movimientos. Los pacientes también pueden utilizar su propio sistema de creencias como una herramienta de sanación. El masaje de Qigong es una regulación de tejidos blandos que difiere del Tuina o del Anmo, las terapias de masaje externo, en que el doctor pasa por la superficie del paciente muy suavemente como una pluma y nunca ejerciendo una presión excesiva, más de lo que uno presionaría el propio ojo. Esta acción suave es usada para drenar la energía de los canales externos del paciente, causando que la energía sea liberada de los canales internos, a su vez las que sirven como canales para la transferencia de chi. Terapia de sanación con sonidos es una de las herramientas más poderosas del Qigong médico para romper estancamientos energéticos y requiere que el doctor proyecte vibraciones de sonido bien profundo dentro de los tejidos del paciente. Cuando la resonancia del sonido penetra en el cuerpo del paciente, causa patrones de vibración caóticos masivos que dispersan
el flujo energético normal que acepta el paciente. Esta disrupción energética ablanda y liquefica el chi estagnado del paciente, haciendo que sea más fácil purgarlo y dispersarlo. La terapia de aguja invisible involucra la visualización de agujas energéticas de luz siendo insertadas en puntos específicos del cuerpo del paciente. Estas agujas de luz son usadas para estimular y dirigir el chi del paciente. Bien, y con esto terminamos el capítulo 1 de Chinese Medical Qigong Therapy, Introducción al Qigong médico.